Bienvenidos a este su programa donde pretendemos ayudarles a que se sientan mejor y bueno, pues a que nos cuenten también cuáles pueden ser, en el caso de hoy, sus dolencias con respecto al pie. Y ya saben que cuando la salud empieza por los pies, a quien tenemos con nosotros es a un doctor especialista en cirugía del pie, como es el doctor Juan Pablo Jiménez. Doctor, bienvenido al programa. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas, encantado de participar en este programa y hablar de esa parte tan fundamental y tan imprescindible como son nuestros pies. Desde luego. Ya saben ustedes, tienen un número de teléfono de participación, es el 91 543 2294. 91 543 2294 para hacer sus preguntas, cualquier cuestión que tengan sobre, como bien indicabas, esa parte tan fundamental de nuestro cuerpo que son los pies. Pues cualquier cuestión que tengan, que le quieran dirigir directamente al doctor Jiménez, a través de ese teléfono se puede realizar. Yo lo que quería aprovechar antes de recibir las llamadas era para no hablar de ti, digamos, porque no, aunque sea evidentemente la clínica que tú diriges, siempre decimos además que Jiménez de Podología es con G, por supuesto, esa clínica que lleva 22 años en la calle de Alcalá, ¿no? Exacto. Hay todo un equipo, todo un grupo de personas que te acompañan con todas las diversas especialidades para que podáis tratar todo lo que se ha referido al pie. Exacto, qué importante, ¿no? Es hablar del equipo, ¿no? No solamente los méritos me los llevo yo, sino que se los lleva todo el equipo, ¿no? Multidisciplinar. Tenemos 14 personas dedicadas exclusivamente a alteraciones patológicas que aparezcan en esa parte tan distal de nuestro cuerpo como son nuestros pies, ¿no? Tenemos fisioterapeutas, tenemos enfermeras, que es las que realizan las curas, tenemos 8 podólogos donde realizan una variedad de tratamientos ortopodológicos. Cuando hablamos de ortopodológicos, soportes plantares, ortosis de silicona, férulas, etcétera, donde se hacen nimiedades como pueda ser por la limpieza de callitos, etcétera, estas cosas que también mejoran la calidad del paciente, ¿no? No solamente los tratamientos quirúrgicos que hablamos siempre, ¿no? Y bueno, y luego también el personal de ayudante de enfermería, pues también, ¿no? Yo tengo 4 personas siempre cuando me dedico, porque el que interviene soy yo siempre, el que diagnostica siempre soy yo, y luego ya pues derivo, ¿no? a los diferentes profesionales que tenemos en la clínica, ¿no? Pero tengo 4 personas que son las que me ayudan a las cirugías, que son instrumentistas, que sin ellas no podría realizar, ¿no? Son las que me exponen el fluoroscopio y el fluoroscan, porque no solamente lo utilizamos como medio de diagnóstico, hemos hablado en otros programas sobre el fluoroscopio y el fluoroscan, que son 2 medios de diagnóstico fundamentales para corroborar ese primer diagnóstico que tenemos el profesional, o se plantea el profesional cuando hace la anamnesis y el historial clínico y luego el estudio clínico, o sea, el estudio de palpación del propio, y luego también la explicación que nos denota el paciente al profesional, que nos da una visión también importante del tipo de alteración o malformación, sino que luego hay que corroborarlo con estos medios de diagnóstico como es el fluoroscopio y el fluoroscan, ¿no? Pero también intraoperatoriamente lo utilizamos. Entonces, las personas que me ayudan pues me ponen el fluoroscopio en perfectas condiciones. Ni hablamos casi en el quirófano, ¿no? Porque el instrumentista ya sabe perfectamente lo que utilizo, ya me conoce también, ¿no? Que ya tengo el instrumental ahí preparado, ¿no? Entonces, bueno, pues todo este equipo profesional pues está focalizado a mejorar esa calidad de vida del paciente, ¿no? Entonces, bueno, pues es una maravilla, ¿no? También cuando hacemos ese estudio tridimensional de la marcha, ese estudio computerizado, pues luego necesitamos pasar ese paciente a realizar un molde de escayola, donde lo introducimos luego en un vacuum, que es una bomba de vacío, donde tenemos nuestros ortopedas, donde realizan los soportes plantares. O sea que no solamente no utilizamos a ortopedas externos, ¿no? Sino en la propia clínica están nuestros ortopedas trabajando exclusivamente para que ese soporte plantar, para que esa plantilla redistribuya y equilibre perfectamente todo su peso corporal.
incorporar sobre la planta, ¿no? Entonces, bueno, pues como comento, pues ahí tenemos un equipo estupendo para, bueno, pues mejorar esa calidad de vida del paciente. Desde luego. Aparte, dentro de todo ese equipo, yo sé que hay uno que tiene, digamos, no vamos a hablar de genética en este programa, pero que sí que los genes lleva la podología, y ese que lo lleva eres tú, porque ya no sé si es por genética o por qué, pero te venía de familia, ¿no? Exacto. Hemos comentado también, ¿no?, en varios programas que, claro, mi padre hizo 50 años, ¿no?, de profesional en este mismo campo, ¿no?, en esta parte tan distal de nuestro cuerpo como son nuestros pies, ¿no?, y ahí le debo, ¿no?, también que me haya focalizado hacia esta profesión, ¿no?, porque él siempre, bueno, pues con su honradez, con su profesionalidad, pues siempre me ha mostrado, bueno, pues el buen hacer, ¿no? Y entonces, bueno, pues ese es lo que le debo a él, ¿no? Y es verdad que en casa, bueno, pues se hablaba, nosotros somos 7 hermanos, sí, y lo único que se hablaba casi era de esa parte tan distal, ¿no? Parecía que todavía había otros problemas, ¿no? Mis hermanos estaban ahí siempre reclamando que habláramos de otras cosas, ¿no? Y bueno, pues es verdad, ¿no?, que tanto mi hermana como yo pues nos hemos dedicado a este campo y bueno, pues yo es que me encanta, ¿no?, mi profesión. Soy un apasionado de mi profesión y bueno, pues siempre que hay avisos de mejoría de calidad de vida frente a multitud de tratamientos que existen, ¿no? Muchas veces solamente lo focalizo a la cirugía, ¿no? Pero es verdad que es lo que más ha avanzado, ¿no? El campo de la cirugía es que, claro, da tan buen resultado, ¿no? Es tan exitoso, ¿no?, el resultado que bueno, pues a mí me apasiona, ¿no?, este campo de la cirugía, ¿no? Sobre todo, bueno, pues viendo, ¿no?, la historia pasada, ¿no?, donde se realizaban técnicas quirúrgicas inapropiadas, donde volvían a recidivar los problemas, ¿no? Hoy en día, gracias a esta nueva tecnología, gracias a la microcirugía, a la mínima incisión, a la cirugía percutánea, por medio de pequeñas incisiones podemos eliminar cualquier tipo de alteración o malformación que aparezca a nivel de tejido óseo, ¿no? Esto era impensable hace unos años, ¿no? Y gracias a Dios se ha conseguido y con un éxito tremendo, ¿no? Sí, sí. Estupendo. Pues vamos a dar paso, si te parece, una llamada Bien, a través del número de participación del programa. Quien nos ha llamado es Alexis. Alexis, bienvenido al programa, ¿qué tal? Hola. Hola, Alexis, ¿nos oye? Hola. Parece que hay algún problema con la conexión. Aprovechamos que tenemos a través de clinicajiménez.com una consulta por email que nos llegan, que nos remitís siempre vosotros. En este caso es Manuel. Lo curioso es que a él no le preocupa tanto el diagnóstico. Dice que tiene un dolor bastante intenso en la planta del pie y que, pues por el programa nuestro, está haciendo la idea de que a lo mejor le tienen que intervenir. Lo que le preocupa es que pues él no puede estar de baja en el trabajo. Entonces, antes incluso de cualquier diagnóstico, le preocupa más la recuperación, si se tiene que intervenir o si no, si se puede hacer siempre pues con alguna plantilla o soporte plantar o demás. Bien. Básicamente para no estar de baja. Perfecto. Eso es un problema que se plantea a muchas personas, ¿no? Y sobre todo hoy en día, que bueno, pues el faltar al trabajo pues puede conllevar una baja, puede conllevar el despido, ¿no? Entonces, bueno, pues gracias a la microcirugía, mínima incisión, cirugía percutánea, hemos comentado que traumatiza poco tejidos y tejido blando, con lo cual la recuperación es muy rápida. El posoperatorio, la mayoría de los casos, suele ser indoloro y puede hacer una vida relativamente normosómica o normalizada, ¿no?, desde el primer momento. Entonces, bueno, pues este problema no lo va a tener, ¿no?, salvo que su trabajo sea conducir durante todo el día o estar de pie constantemente, ¿no?, quieto, ¿no?, porque otra cosa es deambular, andar, ¿no?, pero hay casos donde policías municipales, nacionales, etcétera, o ciertos trabajos donde tienen que estar en bipedestación, o sea, de pie, quieto, ¿no? Entonces esto no es recomendable porque hay mayor aporte sanguíneo en la zona, con lo cual cursa con más inflamación, ¿no? Pero si no fuera esto, cualquier tipo de actividad podría realizarla, o sea que eso sin problema, ¿no?, y no tiene que conllevar una baja, o sea que en eso no tiene que
que mirarlo, porque ya verá cómo lo va a llevar muy bien. Lo único, bueno, pues sí conviene llevar sus tiempos posoperatorios, no realizar esa vida tremendamente activa desde el principio y luego, bueno, pues llevar una zapatilla posoperatoria en el caso que intervengamos la planta del pie. Intuyo que su problema está provocado por un hundimiento de los huesos de la planta del pie, por una verticalización de esos huesos. Esos huesos no solamente se hunden, sino que se estrecha el espacio entre hueso y hueso, traumatiza paquete vasculonervioso, con lo cual puede causar ya no solamente dolor a nivel plantar, sino algún tipo de calambre o pinchazo, sensación de quemazón, ¿no? Entonces, bueno, esto va a ir apareciendo paulatinamente, no tiene por qué aparecer todo a la vez. Entonces, bueno, pues ahí es fundamental diagnosticarlo, ver si es susceptible de intervención o bien susceptible de pautar un tratamiento conservador. Lo digo esto porque hay muchos pacientes que dan la consulta diciendo, no, si yo sé que esta patología que tengo es susceptible de intervención, y luego lo vemos y le quitamos esa idea, ¿no? Porque sí, su patología en sí pues podría mejorar perfectamente con un soporte plantar o con una férula o con algún tipo de infiltración local, ¿no? Soporte plantar como el que tienes ahí mismo, ¿no? Exacto, digamos, que exacto. Este es el soporte plantar. Sí. Que como vemos es muy finito, no ocupa casi espacio en el calzado. Esto es una maravilla, ¿no? Frente a las plantillas normales y tradicionales, donde ocupan mucho espacio en el calzado, no pueden introducir ese pie en el calzado y muchas veces pues las mujeres se ven limitadas, ¿no? Claro. No tanto el hombre, sino la mujer. Bueno, pues esto se solventa por medio de este soporte de última generación, que, como hemos comentado a lo largo del programa, se realiza gracias al estudio biomecánico computerizado, gracias al estudio del fluoroscopio, el Fluoroscan, que lo que hace es visualizar perfectamente el pie, y luego el vacuum de marcha, el vacuum lo que hace es redistribuir equitativamente todo el peso corporal sobre la planta y distribuye todo ese peso corporal sobre 390 puntos, a diferencia de una plantilla normal que distribuye entre 80 y 90 puntos. Estupendo, muy bien. Pues tenemos de nuevo, parece que ya hemos recuperado la llamada de Alexis. Alexis, bienvenido al programa, ¿qué tal? Sí, hola, buenos días. Hola. ¿Qué tal? Buenos días, Alexis. Coméntenos. Buenos días. ¿Perdón? Coméntenos, Alexis. Sí. Bueno, pues yo era... es una historia un poquito larga, os la resumo. A ver, yo he tenido problemas de vez en cuando con los gemelos. Sí. Por temas de contracturas y sobrecargas, etcétera. Bien, esto, bueno, pues lo solucioné a base de fisioterapia. Sí. Y en la última ocasión, pues tenía un dolor en lo que es la parte trasera del talón. Sí. Un dolor agudo que, según la fisioterapia, tenía que ver también con el gemelo. Ya. Entonces, bueno, pues esto también lo traté con fisioterapia. En principio se me ha solucionado, pero sí que es verdad que me ha quedado como un dolor, digamos... residual. Por así decirlo. Sí. Y además difuso, en lo que es el talón. Sí. No me duele constantemente ni todos los días, pero sí que hay días que me duele y en principio pues se supone que el gemelo ya no será, porque claro. O sea, el fisioterapia me recomendó unos estiramientos que hago y pues ya le digo, es algo un poco intermitente. Hay días que me duele más, días que prácticamente no me duele. ¿Suele molestarle cuando está en reposo, o sea, por las mañanas, cuando se levanta y pone ese pie en el suelo? ¿Suele aparecer dolor? Muchas mañanas es cierto que duele, sobre todo los primeros pasos. Exacto, los primeros pasos. Sí. Y luego, pues una vez que ya está, supongo, caliente el músculo, lo que sea. Exacto, remite el dolor. Sí, efectivamente. Muy bien, pues yo le contesto. Vamos a ver, es muy buena pregunta, ¿no? Porque hay muchos... Sí, perdón. El tema óseo, hice unas radiografías y está perfecto, no hay ningún problema, según me dijeron. Perfecto, muy bien, muy bien. Pues vamos a ver, hay muchos deportistas que estructuralmente, biomecánicamente, no tienen una morfología normosómica, una morfología, una tipología de pie perfectamente estructurado, y entonces provoca movimientos de balanceo y basculación. Esos movimientos de balanceo y basculación cursan con contracturas musculares, bien sea de cuádriceps o bien sea de tríceps femoral o bien de zona gemelar, ¿no? Lo que es el tríceps ural, que es el tendón de Aquiles junto con sus gemelos
gemelo y el sólido, ¿no? Entonces, ahí pueden aparecer contracturas que bueno, pues haga que su biomecánica aún la desestructure más, con lo cual provocamos movimientos antiálgicos y esos movimientos antiálgicos provocan esos movimientos intermitentes internos y externos, ¿no? Entonces, esto puede crear una entidad patológica como es una fascitis plantar. La fascitis es una inflamación de un tendón tremendamente potente que cubre la parte posterior anterior del pie, que configura junto con el tejido óseo lo que es el arco longitudinal, el arco del pie, ¿no? Entonces, en su zona de origen, sobre todo en la zona del calcáneo, el calcáneo es uno de los huesos más potentes de nuestro cuerpo, se sitúa en la parte posterior, en el talón, y en su parte inferior aparece una apófisis, que es una protuberancia normal del hueso. Bueno, pues ahí se origina la fascia plantar y puede aparecer o bien una periostitis, que es una inflamación del periósteo, que es una capita externa del hueso, o bien una intensitis, que es una inflamación de lo que es la fascia, el origen de la fascia plantar. Entonces, ahí no tendría que ver mucho la patología gemelar, que puede ser que se le haya remitido totalmente por medio del tratamiento fisioterapéutico, pero sí que hay que hacer un estudio biomecánico para ver cómo se encuentra esa estructura del pie. Y si evidentemente se evidenciara que apareciera una periostitis o una intensitis, pautar algún tipo de infiltración local, infiltración siempre homeopática, no tiene efectos secundarios, no lleva corticoide y entonces es una maravilla, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí sí que sería muy recomendable bueno, pues hacer ese estudio y evidenciar si presenta una patología concreta o no. Entonces, vale, bueno, pues ahora que me comenta, pues hay dos cositas que me comentó el fisioterapeuta. Sí. Una es, bueno, sabe que suelen mirar un poco la suela del zapato para ver cómo caminas. Sí. Y me dijo algo que yo no era consciente. Me dice, si vas casi de puntillas tú andando. Yo nunca me había dado cuenta de... Como diciéndome que no apoyaba bien el talón al andar. Exacto, es que puede ocasionarse. ¿Qué ocurre? Que cuando hay mucho microtraumatismo repetido, se contractura de tal manera el tríceps ural, que es el tendón de Aquiles, que provoca una disminución en longitud. Con lo cual lo que hacemos es sobrecargar toda la zona distal, toda la zona metatarsal. Y entonces eso provoca alteraciones. Entonces, bueno, pues habría que hacer ese estudio biomecánico. Es fundamental, imprescindible. Vale. Muy bien. Muchas gracias. Pues nada, nosotros le invitamos a que le podamos ver. Gracias. Que tenga un feliz día. Gracias Alexis por su llamada. Ya saben ustedes que bueno, pues para esa primera consulta de diagnóstico gratuito tiene un número de teléfono para pedir su cita en Clínica Jiménez, es el 91 367 0071, 91 367 0071, el número de teléfono de la clínica. Y yo quería aprovechar ahora para hacerte, digamos, una consulta que teníamos también de hace tiempo, nos habían enviado por email, el caso de Mari Carmen, digamos, que nos hablaba de los problemas que tiene ella con los juanetes en los dos pies. Dice que ya se empiezan a poner los dedos en garra, pero que lo que no sabe es si habría que tratar primero uno, luego el otro, le molesta más el pie derecho, o cómo hay que hacer en ese caso, porque lo que le da miedo, digamos, es los dos a la vez y quedarse pues un poco casi sin poder andar. ¿Tiene en este caso los dos pies? Perfecto, pues muy buena pregunta. Esto se plantea a muchas personas, ¿no? ¿Me intervengo los dos pies o uno? Pues depende de la actividad que vaya a realizar, ¿no? El juanete es un crecimiento anormal del hueso. Es una protrusión del propio tejido óseo que lateraliza el primer dedo y esto va a ir provocando mayor alteración según vaya cumpliéndose el tiempo. Entonces se lateraliza y esto hace que provoque un efecto dominó en todo el antepié, llevando los dedos en garra, en martillo, provocando un dedo supraductus o infraductus, o sea, llevando un dedo encima de otro, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues qué importante es saber en qué grado se encuentra la alteración. Entonces, ahí vamos a recomendar, si fuera susceptible de intervención, intervenirlo. Si se pudieran hacer los dos pies, siempre recomendamos los dos pies a la vez,
¿Por qué? Porque así el posoperatorio lo pasa a la vez. No es menos cierto que puede ir un poquito más patosilla, pero se va a defender perfectamente. Esto es importantísimo porque operamos a personas de todas las edades. Hemos comentado aquí casos de una persona hasta de 105 años de edad, que era imprescindible intervenirla porque provocaba ulceraciones recidivantes, ¿no? Entonces fue fundamental, ¿no? Pero hemos operado personas de 85, 90, 95 años que viven solas, o sea que va a poder seguir haciendo esa vida relativamente normal. Esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque se hace con microcirugía, se traumatiza poco tejidos y tejido blando, por eso la recuperación es tan rápida, por eso suele cursar sin sintomatología dolorosa una vez intervenido, ¿no? Entonces, siempre recomendamos los 2 pies a la vez. Ahora, otra cuestión es que haga una vida muy activa, que entonces recomendemos primero un pie una vez recuperado el otro. Claro, depende ahí cada caso. Exacto, depende de cada caso. Muy bien, pues vamos a recibir la llamada. Nos ha llamado al programa desde Madrid Violeta. Violeta, bienvenida al programa, ¿qué tal? Hola, muchas gracias. Mire, quería llamaba para hacer una pregunta al doctor, pero es que según estaba escuchando, ¿puedo consultarle 2 cosas muy diferentes? Sí, perfectamente. Violeta. Muchísimas gracias, doctor. Nada, mire, a usted por su llamada, Nada. Bueno, sí, para mí, es un placer. Mire, le quería preguntar, es que yo hace poco que he empezado a correr en carreras populares y participo. Y cuando terminan las carreras siempre te dan mucha publicidad de muchas cosas y hay un tema que anuncia mucho que es el estudio de la pisada. Y yo me he dado cuenta que estoy tentada en ir y no sé si ustedes lo hacen en su consulta, aprovechando la otra pregunta que le voy a hacer, que es para una tía mía, el estudio de la pisada, porque yo me he dado cuenta que en las playeras y en los zapatos en general desgasto en el talón como en el lado exterior. Perfecto. Y si eso a lo mejor puede producirme lesiones, como yo estoy empezando ahora a practicar hacia el deporte con más asiduidad, si me puede producir lesiones o en el pie, en la espalda. Perfecto, muy buena pregunta. ¿Y la segunda cuál es? Y la segunda es que yo llamaba precisamente para preguntarle por mi tía. Mire, no es ahora porque sea mayor, ahora tiene 75 años, pero lo tiene desde hace un montón de tiempo. Las uñas de los pies muy gordas, muy gordas. Dice que ella cree que es que se le cayó una cosa con mucho peso en la uña, entonces ella para cortárselas no es como si, le han dicho que es como si tuviese un hongo, no puede ser con un corta uñas normal, no se puede hacer la pedicura normal. Va a un centro donde le tratan el pie, pero ya no es solamente por una cuestión estética, es que es molesto igualmente al andar porque es como engrosamiento de la uña. Entonces, entiendo. Eso tiene un tratamiento porque es que lleva años con eso y no terminan de arreglárselo. Yo le contesto a las 2 preguntas, que son muy buenas. Vamos a ver, la primera. No es menos cierto que hay que tener una premisa, y esa premisa es que el pie es nuestra base de sustentación. Y si en el pie hay algún tipo de alteración o malformación, va a perturbar negativamente todas las grandes articulaciones. Y los deportistas son muy susceptibles a lesiones. Y muchas de las lesiones están provocadas porque el pie no está perfectamente estructurado, porque hay algún tipo de déficit, y entonces ese déficit hay que cubrirlo por medio de un soporte. Y luego, si existen pies normosómicos, pies normalizados, que sí, por medio de un soporte plantar, vamos a sacar aún muchísimo más rendimiento. O sea que existen los 2 casos, donde existe un pie normosómico, normalizado, pero llevan un soporte plantar para sacar mayor rendimiento, y luego existe el otro caso donde hay un déficit, una alteración estructural y biomecánica, con lo cual irrefutablemente hay que llevarlo para evitar lesiones. Y máxime en su caso, que dice que lateraliza más el pie por un hemilado que otro, y eso lo ha notado por medio del desgaste del calzado. Ahora, qué fundamental es tener otra premisa, que es que hay que evitar todo deportista comprarse calzados con cuñas internas o externas, porque esto está muy de moda ahora. Ahora en cualquier tipo de tienda se hace un estudio biomecánico y dicen, usted tiene un pie pronado o supinado, y se basan en eso y dicen, mire, usted necesita un calzado deportivo pronador o supinador. Bueno, pues esto es un error, ¿no? Porque hemos visto
y esto lo hemos comprobado con deportistas de élite que nosotros tratamos, que esto puede alterar aún mucho más toda la estructura biomecánica, con lo cual agudizar la patología en otras partes de nuestro cuerpo. Entonces, siempre que se realice un tratamiento personalizado, o sea que todo tiene que ser personalizado, no estandarizado. Y llevar el calzado deportivo siempre neutro, evitar con esas cuñas pronadoras o supinadoras. Bien. Con respecto a lo de su tía, pues vamos a ver, claro, si hay una infección por hongo, lo primero que hay que hacer es eliminar ese hongo. ¿Cómo se elimina? Pues mire, el único tratamiento eficaz es el láser de última generación, que por medio de impactos de láser eliminamos totalmente el hongo para que no se vuelva a acantonar en la uña, para que esa uña salga más funcional, más estética. O sea, lo de la estética, bueno, en cierta edad pues no, tampoco es que pondere demasiado, pero sí eliminar el hongo. Y luego habría que ver por qué sale gruesa. Bien porque el hongo ha traumatizado la uña, con lo cual ha alterado la matriz, con lo cual esas células salen anárquicas y entonces, bueno, pues es susceptible a que bueno, pues salga más gruesa, en vez de salir a lo largo, sale hacia arriba esa uña y entonces aparece otra entidad patológica como es la onicogrifosis, que es la extravasación de la propia uña, con lo cual cuesta mucho cortarla, etc. Entonces, muchas veces eliminando el hongo mejora mucho la uña y entonces sale más normal, con lo cual es más fácil de cortar. Pero lo fundamental es la eliminación del hongo si es que tuviera esa afectación. Y luego, si hubiera algún tipo de alteración en la uña, que la uña se abarquillara, etcétera, porque suele ser susceptible de ello cuando sale más gruesa, pues que se abarquille en sus zonas laterales. Entonces habría que tratarlo también. ¿Y eso suele ser un tratamiento largo? Claro, si hay una infección por hongo, pues calcule, depende del grado de campo que esté infectado la uña, pues puede más o menos pues, haber entre 4 a 12, 15 sesiones de láser. Sí, sí. Ajá. Vale. Muy bien. Muchísimas gracias. Pues gracias. Nada, muchas gracias a su llamada. Muy amable. Que tenga un feliz día. Gracias a Violeta por su llamada. Estamos finalizando el programa, pero ya saben ustedes, les recuerdo, tienen un número de teléfono para pedir su cita, su consulta gratuita en Clínica Jiménez, que es el que tenemos ahí en pantalla, 91 367 0071, 91 367 0071. Nos queda apenas un minuto, pero yo sí quería recordar, digamos, como hemos comentado al principio del programa, que en Clínica Jiménez tenéis toda una gama de especialistas para precisamente tratar todas las patologías que hay del pie, ¿no? 14 Exacto. personas, sois incluso. 14 personas que nos dedicamos exclusivamente a esa parte tan distal de nuestro cuerpo como son nuestros pies, cada uno con su cometido. Hay fisioterapeutas, hay podólogos, hay enfermeras, instrumentistas, que son los que me ayudan a la cirugía, etc. Sí, sí. Toda la vida ahí en la calle Alcalá. Exacto, 22 años. 22 digamos. Años en la misma clínica, desde el principio fue que allí lo instalaste. Pues, doctor Jiménez, muchas gracias por estar con nosotros, especialista en cirugía del pie. Emplazamos para el próximo programa. Pues hasta el próximo programa, si Dios quiere. Que si la salud empieza por los pies, pues que siga por los pies, ¿no? Claro que sí, muy bien. Y ustedes ya saben, les esperamos aquí en el próximo programa. Les recuerdo, el teléfono de Clínica Jiménez para pedir su consulta, su primer diagnóstico gratuito, 91 367 0071, 91 367 0071. Hasta el próximo programa, sean felices, que se encuentren bien.